Beatriz, vamos a obsequiarla a usted y a toda nuestra audiencia con una hermosa frase del señor Wayne Dyer, que es un autor que Alejandra y a mí nos encanta. Y la frase dice así: cuando quieras conseguir algo, actúa como si ya lo tuvieras. Es infalible. Cuando quieras conseguir algo, actúa como si ya lo tuvieras. Es infalible. Esa es la energía que le ponemos para terminar de materializarlo. Esa energía emocional, esa celebración, ese estado emocional de celebración, de júbilo, de expectativa, de certeza, eso se llama fe. Y claro, la fe es lo que hace que las cosas ocurran. O sea, usted tiene que sentirse sano antes de completar la sanación. Usted tiene que sentirse ganador antes de jugar el partido. Usted tiene que sentirse rico antes de llegar a ser millonario. Usted tiene que sentirse delgado antes de terminar el proceso de adelgazamiento. Uno tiene que generar el estado de sensación de éxito antes de llegar a ese éxito, porque es así como las cosas se atraen. Entonces, cuando quieras alcanzar algo, actúa como si ya lo tuvieras. Recién hablábamos con mi señora de un compañero en facultad, que me acuerdo que nosotros hablábamos entre nosotros, ¿y este quién se cree? Porque él ya en sexto se había puesto en la túnica, se había hecho estampar Doctor González, y andaba con un aire de doctor, con una valijita negra de cuero, compadrito. ¿Y este quién se la cree? Bueno, fue uno de los primeros en recibirse, fue uno de los primeros en conseguir trabajo, fue uno de los primeros en relacionarse, y realmente él ya tenía esa sensación triunfante antes de llegar. Y eso lo ayudó a crear ese objetivo. Bueno, y él practicó esta enseñanza y nosotros nos parecía mal porque pensamos que él se creía más de lo que era, pero en definitiva, primero tenemos que creer para que después eso se convierta en una realidad. O sea, creer es crear. Se estaba adelantando a los acontecimientos, ya se sentía médico antes de haberlo hecho y después siguió con el camino que traía. Es que sin esa sensación emocional, sin esa atmósfera emocional, las cosas no ocurren. Por eso uno no puede sentirse sano una vez que el análisis del médico le da como que está sano. Tiene que sentirse sano antes de que llegue ese estudio. Si no, no ocurre la curación. Si no, no ocurre el logro del éxito. Entonces, eso no es ser un creído, sino significa utilizar la voluntad creativa para crear ya un estado emocional. Y eso lo dice Dyer, lo dicen muchísimos expertos y muchísimos maestros y muchísimos filósofos. Eso es justamente poner a actuar la fe. Actuar y sentirse como si ya lo tuviera. Y esa es la forma en que las cosas ocurren. O sea que esto es un regalo para usted y para los oyentes. Acepto. Porque ya podemos empezar a celebrar por anticipado el logro de todos nuestros sueños como si ya estuvieran aquí. Y eso hace que las cosas ocurran mucho más rápido. Beatriz, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el crudismo. Ya hemos hablado de este tema, pero quiero volver sobre este tema porque hay muchos médicos y muchos expertos y muchos científicos con muy buenas calificaciones y con muy buenas acreditaciones, investigadores, que defienden encarnizadamente el crudismo. Y realmente al investigar y al leer sobre sus conclusiones y sus muy bien fundamentados argumentos científicos, realmente hicieron tambalear mi sistema de creencias. No me diga. Porque yo siempre sostuve que el arte culinario era una forma de mejorar el alimento, de potenciar la capacidad curativa del alimento, y esta gente, con argumentos muy bien fundamentados, viene a decir que hay que comer crudas las cosas porque cuando uno las cocina las destruye. Y eso realmente mueve algo en lo que uno ha creído, porque justamente todos nos aferramos, siempre decimos esto, que las creencias son muy poderosas, nos sentimos seguros en determinado sistema de creencias o paradigma. Todos tenemos un paradigma y no nos gusta que nos vengan a hacer temblequear nuestro paradigma. Pero además nuestro usted sistema. En particular tiene unas creencias firmes, no cabe duda de que son firmes, pero las tiene fundamentadas también. Usted ha estudiado mucho sobre todos estos temas, y especialmente de macrobiótica. Claro, pero la macrobiótica utiliza el fuego. Por eso lo cocina la macrobiótica enseña que cuando el alimento se cocina y se le agrega un poco de sal marina y se le da suficiente tiempo y se usa de vez en cuando y con mesura la olla a presión,
eso le da al alimento un carácter yang, es decir, un carácter más poderoso al alimento. Entonces yo siempre sostuve eso y sigo creyendo en eso, pero al investigar sobre estos profesores y médicos y expertos, crudistas, naturistas, realmente hicieron en un momento dudar todo mi sistema de creencias, porque sus argumentos están bien fundamentados, y ellos dicen que cuando la temperatura se acerca a los 100 grados, las enzimas se destruyen. Y eso es cierto, eso es verdad. Por eso el miso que nosotros usamos nunca se debe hervir. Siempre se dice en las preparaciones, nunca cuando uno prepara la sopa de miso, se debe hervir el miso. Se debe utilizar crudo, o a lo sumo calentarlo con el mismo calor del caldo tibio con el que vamos a preparar la sopa, pero nunca se debe poner al fuego y hervir, porque se destruyen esas enzimas, que son unas proteínas muy delicadas, y las enzimas nos ayudan a hacer la digestión. Por ejemplo, la saliva tiene una enzima llamada tialina. El jugo gástrico tiene sus propias enzimas, el jugo pancreático tiene sus propias enzimas. Y esas enzimas trabajan a la temperatura del cuerpo, 36,5, 37, pero nunca a 100 grados. Y cuando hierve el agua es cuando llega a 100 grados. Exactamente. Así que si hirvió, estamos en esa temperatura. Entonces, si nosotros hervimos las lentejas, o hervimos una zanahoria, o hervimos una papa, lo que estamos haciendo es llevar la temperatura de esa papa, de esa zanahoria o de ese boniato a 100 grados, y estamos destruyendo. Y la sostenemos en 100 grados durante un rato mientras se cocina. Sí, a veces las cosas hierven media hora. Entonces tenemos un proceso destructivo. Ellos dicen, se destruyen las enzimas. Y también dicen que se destruyen las vitaminas, sobre todo la vitamina C y otras vitaminas frágiles. Y también se destruyen ciertas proteínas. Por lo tanto, cocinar es destruir. Esa es un poco la creencia de los crudistas. Cocinar es destruir. Entonces hay que tratar de consumir el alimento crudo, porque el alimento crudo sería el alimento más completo, perfecto. Entonces a mí eso realmente me generó cierta inquietud, y seguí investigando, y cuanto más investigaba, más me convencían sus argumentos, porque ellos decían, nosotros tenemos una prueba científica de que la cocción destruye el alimento y que el cuerpo rechaza el alimento cocido. Esa es la llamada leucocitosis digestiva, Beatriz, que fue demostrada por un médico suizo en la década del 30, el doctor Paul Kouchakov, un médico suizo. Él demostró que cuando se comen alimentos crudos no se produce la leucocitosis digestiva, y sí se produce la leucocitosis digestiva cuando comemos alimentos cocidos. ¿Y qué es la leucocitosis? La leucocitosis es el aumento de los glóbulos blancos. Nosotros normalmente tenemos, en condiciones naturales, normales, tenemos entre 6.000 y 9.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Pero cuando tenemos una infección, sube a 10 o a 11.000, lo que significa un conflicto inmunológico. Lo que se hace es movilizar las tropas, porque los glóbulos blancos son como el ejército. Se movilizan las tropas. Entonces, si se saca sangre en el momento que una persona está con fiebre, o que tiene un proceso infeccioso, o está contaminado, o tiene un leve envenenamiento, se obtiene un recuento de leucocitos mucho más alto del normal, que supera los 9.000, que puede llegar a 15.000 o a 20.000 o a más. Entonces, ese proceso de aumento de glóbulos blancos, de recuento, de medición de glóbulos blancos, se llama leucocitosis. Y cuando se produce una leucocitosis, en general son situaciones patológicas, críticas. Y este señor demostró que cuando comemos alimentos cocidos se produce una leucocitosis digestiva. ¿Qué significa? Que el organismo, anticipado a que van a ingresar elementos extraños y peligrosos, moviliza muchos glóbulos blancos hacia la zona del intestino delgado para neutralizar la invasión del alimento contaminado, que ellos dicen que es el alimento cocido. ¿Y que no ocurre cuando el alimento está crudo? Cuando comemos alimentos crudos eso no ocurre. Sí ocurre cuando comemos alimentos cocidos. Esa es la prueba científica que ellos tienen. Y entonces los naturistas, los crudistas o los veganos crudistas recurren siempre a ese argumento de Paul Kouchakov, y después otros que demostraron también esa leucocitosis digestiva. Sin embargo, otros investigadores sostienen que la leucocitosis digestiva es un tema
que se da esporádicamente y en ciertos individuos hipersensibles. No en todos. No en todos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos nosotros? Que siempre podemos aprender un poco de todos. Es cierto y es verdad que necesitamos que una parte de nuestro plato sea crudo. Eso es cierto, no lo niega nadie. Eso lo sostienen desde que yo era pequeña, todas las cocineras del mundo, nuestras abuelas, madres y todo, algo crudo hay que comer siempre. Algo crudo hay que comer porque las enzimas se destruyen con la cocción y ciertas vitaminas también. Pero la posibilidad de consumir solamente alimentos crudos realmente es algo que genera cierto rechazo. Imagínese, Beatriz, comer un zapallo crudo. Bueno, me cuesta la idea. Imagínese comer boniato crudo. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a una comida si todo fuera crudo? Yo incluso había oído decir que la papa, por ejemplo, si uno la come cruda es tóxica. Habría que cocinarla para destruir determinadas sustancias. El lino tiene determinadas sustancias que si uno no la cocina terminan siendo tóxicas para el organismo. Es decir, hay varios alimentos que ya sabemos que crudos no deberíamos comerlos. Además hay otra cosa, cuando uno come alimentos cocidos y usa con mesura el fuego, se genera una gama de texturas y de sabores que no se obtienen con el alimento crudo. Yo lo que además he comprobado, y lo hemos comprobado a nivel de mi familia, es que si en invierno yo no como algo caliente, algo yang, después paso frío todo el día. Pero si como algo yang, evito además las cosas yin, y dentro de las cosas yin está la fruta y la verdura cruda. Digo, el crudo es más yin que lo cocido. Exacto. Y lo he comprobado, incluso este invierno se lo he hecho comprobar a otras personas porque les digo, probá, si comes mucha cosa cruda y además tomaste mucha cosa yin y tomás leche y comes azúcar, pasás congelado el día entero. Exacto. Pero si comes más yang, eso es también comprobable. Claro, entonces otros investigadores sostienen que esto de la leucocitosis digestiva es un tema individual. Hay personas que tienen una hipersensibilidad y que no se dan todas las personas. De todas maneras, los crudistas sostienen que uno puede comer un poco de cocido siempre y cuando se acompañe de una generosa porción de crudo. Es decir, que si más del 51% del plato es crudo, se neutralizaría esa leucocitosis digestiva. Pero los que están argumentando de que no existe, dicen que es algo que se produce en forma esporádica y se puede dar, por ejemplo, luego de una copiosa ingesta de proteínas animales. Entonces, cuando un alimento, no es solo por cocido, sino cuando un alimento está mal cocido, puede generar una respuesta inmunológica, porque ellos dicen lo siguiente: si el cuerpo rechaza el alimento y lo considera como un invasor, como si fuera un virus que ingresa, y por eso esa leucocitosis, significa que el cuerpo está en conflicto con el alimento que lo nutre, y eso no puede ser. No está bien que ocurra eso. Pero eso podría ocurrir cuando el individuo ingiere alimentos que son excesivamente cocidos o fritos, que tienen grasas trans, o que están quemados o excesivamente cocinados y que han perdido sus cualidades. Por eso en la cocina macrobiótica y en la cocina ayurvédica y en las cocinas tradicionales que tienen miles de años, siempre se enseña que el fuego debe ser usado con mesura y sobre todo se usa el fuego muy lento para cocinar. Entonces nosotros siempre enseñamos que para cocinar los alimentos se usa el fuego intenso al principio para lograr la temperatura de ebullición, por ejemplo para cocinar los cereales, y luego, enseguida que se obtiene la ebullición, se baja el fuego a lo más bajo posible, más bajo que incluso el mínimo de la perilla, que hay que lograrlo uno tiene que buscarlo hasta encontrar lo que se llama el fuego corona. Ese fuego corona lleva la temperatura un poquito por debajo de los 100 grados y se sostiene en el tiempo hasta lograr la textura apropiada. Lo mismo pasa con los vegetales, se cocinan muchas veces al vapor. Cuando se cocina al vapor no se alcanzan los 100 grados. No. Y siempre la cocción tiene que ser mesurada y la justa para que el alimento quede tierno y blando. No se debe recocer ni cocer a las apuradas ni quemar la comida. Por algo el cuerpo rechaza la comida cuando se quema y la disfruta cuando está cocida y está a punto. Claro.